¿Puedes explicar las integrales para niños, Simón? Casi no hemos hablado de esto en este canal. Vamos al pizarrón. La idea del integral es muy sencilla. Imagínate que tienes un plano cartesiano y una función por ahí. Imagínate que tienes también dos puntos A y B entre los cuales vas a integrar. Entonces la integral no es más que el área entre la curva y tu eje X. No es más que eso. Pero aquí viene lo interesante. ¿Cómo calcular el área de una cosa extraña que está toda curva y cómo haces eso? Nos han enseñado a calcular el área de rectángulos, por ejemplo, que son base por altura, ¿no? Fácil. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el área de esta cosa extraña? Que de hecho no tiene que ser exactamente así, ¿eh? O sea, los números A y B pueden ser negativos, pueden ser ambos positivos, ¿no? Etcétera. Pueden estar en todo el eje X. Y pues también la misma función, ¿no? Puede ser positiva o negativa, pero tal como mencionamos, la integral lo que calcula es el área entre la curva y el eje X. O sea, si la gráfica se va para abajo, pues calcula el área entre la curva y el eje X, ¿no? Y en este caso, esta área va a ser negativa, pero eso se verá mucho después. Pero ahora sí, vamos a ver cuál es la idea esencial de la integral. Entonces, por poner un ejemplo, vamos a decir que vamos a integrar esta curva entre dos números a y b, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es partir este intervalito a b en n partes iguales. O sea, pueden ser la cantidad que sea, pero tienen que ser iguales. Lo siguiente que vamos a hacer es tomar cada uno de estos pedacitos como la base de un rectángulo de altura la gráfica, ¿no? Hasta que tope. ¿Y la altura cuál va a ser? Bueno, si tenemos aquí uno de estos puntos que sea x, entonces su altura pues va a ser f de x. Aunque, ojo, aquí hay dos opciones, dos cosas que podemos hacer. Notemos que tenemos dos opciones al tomarnos la altura de estos rectangulitos. Podemos elegir si es el lado izquierdo el que topa la gráfica o es el lado derecho el que topa la gráfica hasta aquí arriba. ¿Ven la diferencia? Entonces, realmente para cada uno de estos pequeños intervalitos tendremos dos rectángulos, ¿no? Tendremos dos alturas distintas. Y bueno, estos son algunos detallitos, pero la idea general es la siguiente. Podemos ver que la suma de las áreas de todos estos rectángulos se aproxima muchísimo a toda el área debajo de la curva, ¿no? Entre A y B. Y aquí viene el paso fundamental. Aquí por el dibujo pues me tomé unos cuantos rectangulitos, ¿no? Pero si cada vez nos los empezamos a tomar más y más finos, con estas partecitas más y más y más y más chiquitas, entonces en algún momento tendremos infinitos rectángulos. Y la diferencia de estas dos áreas, ¿no? De estos dos rectángulos, pues se va a ir haciendo cada vez más y más y más y más chiquita. Y es por eso que podemos pseudo definir que la integral de la función entre a y b, o sea, ¿no? El área bajo la curva entre a y b, pues va a ser cuando n tiende a infinito de la suma de todas las áreas de los rectángulos, ¿no? Entonces, si nos tomamos pues infinitas partes iguales, ¿no? Aquí así súper, súper, súper chiquitas, entonces tendremos que la suma de todas estas áreas pues, será la suma total. No sé si esto fue para niños o no, pero igual espero te haya dado alguna idea de pues, qué son estas integrales. Si quieren que lo hagamos aún más para niños o un poco más formal, déjenlo en los comentarios.